Hola, hola. La reflexión del día de hoy está en función de la siguiente pregunta. Una pregunta buenísima como siempre, que apunta a nuestro crecimiento espiritual, porque nuestra relación con Dios es espiritual, porque Dios es espíritu. La pregunta, ¿por qué en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, por qué en el nuevo pacto, en esta nueva relación que tenemos con Dios a través de Jesús, por qué en el nuevo pacto cada uno se prueba a sí mismo cuando participa de la cena del Señor, o de la Santa Cena, o de la Eucaristía, como quiera usted rotular? ¿Por qué? Y lo digo porque esto está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Escuche bien lo que dice aquí el escritor a usted y a mí que creemos en Dios desde la perspectiva del nuevo pacto, es decir, desde la perspectiva del Evangelio de Jesús, es decir, desde la perspectiva de las buenas nuevas, la nueva noticia, la buena noticia, que es: hola, hola, yo los amo, dice Dios, yo los amo, y los amo porque yo soy amor, no porque ustedes se lo merezcan o porque hagan cosas buenas. Y la evidencia de ese amor es que les he dado a mi hijo, lo mejor que tengo. Ustedes simplemente crean y entran en una conexión sin fin con Dios. Eso es lo que dice Dios. Eso es la esencia del nuevo pacto, que es lo que se conoce como la gracia de Dios, que está en función del amor de Dios a nosotros. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 28, dice el escritor a usted y a mí para que cuando estemos participando o querramos participar o tengamos conciencia de la manera como se participa con el pan, con la copa, con el vino, con lo que se conoce como Santa Cena o la Cena del Señor o la Eucaristía. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 11, 28. Por esta razón, dice el escritor, cada uno, usted y yo que creemos en Dios, que creemos que Dios nos ama y que nos ha dado a su Hijo como evidencia de ese amor, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Es decir, aquí lo que está diciendo el escritor es que en Jesús, en el nuevo pacto, en el nuevo pacto, en esta nueva relación que tenemos con Dios, que media a través de Jesús, por el amor que nos tiene Dios, en este nuevo pacto, en esta nueva relación, somos nosotros los que nos examinamos a nosotros mismos. No hay ninguna intermediación de otros en ese examinarse antes de comer el pan y antes de beber la copa. Es decir, antes de celebrar o de hacernos partícipes de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la Eucaristía. Eso es tremendo y la pregunta, por eso dice la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en el nuevo pacto cada uno se prueba a sí mismo? Primero, porque en el nuevo pacto en Jesús, todos somos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6, dice que Jesús, por su sangre, nos hizo sacerdotes para Dios. A todos los que creemos ahora que Dios nos ama, que de tal manera nos ha amado Dios a todo el mundo, que cuando creemos que la evidencia de ese amor está en Jesús, Él nos hace sacerdotes. Jesús ahora nos hace sacerdotes a todos. En el nuevo pacto todos somos sacerdotes. En el antiguo pacto había una jerarquización y estaba mediada. En primer lugar había un sacerdote, unos que hacían esto, otros que hacían lo otro, los que participaban en el templo de esta y otra manera. Pero en el antiguo pacto incluso los sacerdotes pertenecían exclusivamente a una familia específica. En el nuevo pacto, que es un pacto universal, a todos Jesús nos hace sacerdotes. Ya no hay distinción ni jerarquizaciones. Por eso en el nuevo pacto nosotros somos los que nos probamos, porque nosotros somos sacerdotes. En el nuevo pacto nosotros somos el templo de Dios. Ahora somos la casa de Dios. Ahora Dios habita en nosotros y no habita en casas o en un edificio o en un templo humano como en el antiguo pacto, que Dios habitaba era en el templo, en el tabernáculo. En el nuevo pacto ahora nosotros somos el templo y nosotros somos los sacerdotes. Por lo tanto, nosotros a la hora de participar de la Santa Cena, de la Cena del Señor, de la Eucaristía, somos los que nos probamos. Porque es que Jesús nos puso a todos en el mismo nivel, sin jerarquías. Cuando Jesús da los ministerios, los ministerios, los servicios, todo eso que Él ha instaurado para la iglesia,
Cuando el Espíritu Santo da los dones, los talentos, las administraciones, todo eso que ha dado para la edificación de la iglesia, que no tiene nada que ver con un templo físico, porque la iglesia somos nosotros, donde 2 o 3 nos congregamos a hablar de Dios, ahí hacemos iglesia, y no interesa el lugar donde estemos, porque el templo somos nosotros. Ahora el templo y la casa de Dios somos nosotros. Por eso en el nuevo pacto, cada uno se examina, se prueba a sí mismo. Por eso dice Pablo, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y la copa. Cada uno, no que el otro venga y lo examine y decida si usted puede participar o no. No hay ninguna institución religiosa ni hombre que esté capacitado por Dios o autorizado por Dios para que valide la relación del otro. Porque es que ahora todos somos sacerdotes, a todos Jesús nos puso en un mismo nivel. Y eso lo entiende uno cuando lee el primer versículo del primer capítulo de Gálatas, cuando Pablo va a escribirle a estas personas que estaban en Galacia, y le va a escribir una cantidad de cosas sobre, la ley, la gracia de Dios y todo lo demás. Pero en el versículo 1, en Gálatas capítulo 1, versículo 1, Pablo dice algo que es diciente para que lo tengamos en cuenta para todas las cosas que tienen que ver con... Mire, escuche lo que dice. Dice, les escribo yo, el apóstol Pablo, dice aquí. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Mire, en el nuevo pacto todos somos sacerdotes, absolutamente todos los que creemos que Dios nos ama y que en evidencia de ese amor ha dado a Jesús, Jesús nos hace sacerdotes. Por lo tanto, por eso dice Pablo, todos los servicios, los ministerios, las administraciones, los dones del Espíritu incluso, son dados directamente por Dios, son dados directamente establecidos por Jesucristo o dados directamente por el Espíritu Santo, sin mediación de ningún hombre y sin mediación de ninguna institución humana o religión. No fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo. Cuando usted y yo estamos convencidos que estamos en la gracia de Dios, que vivimos en la gracia de Dios, en el nuevo pacto en la sangre de Jesús, usted y yo estamos convencidos de lo que Jesús hizo, y es que nos hizo sacerdotes. Y como nos hizo sacerdotes, somos nosotros los que nos examinamos a nosotros mismos antes de comer el pan y antes de tomar la copa. Somos nosotros los que lo hacemos. Las religiones lo que han hecho es regular esas participaciones, esas ceremonias como esta, por ejemplo, para seguir mediando entre Dios y nosotros. Pero no, en el nuevo pacto es Jesucristo mismo, es Dios mismo que nos hace a todos sacerdotes. Por eso, en el nuevo pacto, somos nosotros los que nos probamos a nosotros mismos, los que nos examinamos a nosotros mismos antes de comer el pan y tomar la copa. Eso es tremendo. Eso ya nos pone en la posición que Jesús nos colocó delante del Padre, delante de Dios. Y es que es Él el que nos lleva al Padre. Así que con toda libertad, usted y yo respetamos lo que hacen todas las religiones que se han construido desde la figura de Jesús, desde la imagen de Jesús, desde la persona de Jesús, desde el mensaje de Jesús. Todas las religiones de lo que se conoce como la Iglesia de Occidente, que se han construido sobre Jesús, todas siguen mediando. Todas las religiones, todas, absolutamente todas siguen mediando, siguen regulando y siguen las religiones validando nuestro servicio delante de Dios. Pero por eso dice Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo. Por eso nosotros, los que estamos convencidos que vivimos en el nuevo pacto, en la nueva relación con Dios, a través de Jesús, porque Él dio a Jesús como evidencia de ese amor, nosotros somos los que nos probamos a nosotros mismos cuando participamos de la cena del Señor. Somos nosotros, no es ninguna institución humana, ningún hombre, ningún grupo de personas las que nos examinan o las que nos deben examinar o validar nuestra relación con Dios, o en este caso las que nos validan el que participemos de la copa
o que participamos del cuerpo, del pan o de la sangre de Cristo, sino que somos nosotros mismos, porque Jesús a nosotros mismos nos hizo sacerdotes. Esa es la gran diferencia en el nuevo pacto, en la nueva relación entre Dios y los hombres. Por lo tanto, lo que a veces pasa en nosotros es que mantenemos costumbres y mantenemos conductas y comportamientos propios del antiguo pacto, no propios del nuevo pacto en Jesús, sino propios del antiguo pacto, de la ley de Moisés y los profetas pertenecientes al antiguo pacto. Pero en Jesucristo, que es el portador de las buenas noticias, que es el mediador del nuevo pacto, en Jesucristo todos estamos en el mismo nivel, todos. Tenemos diferentes funciones y administraciones, pero esas diferentes funciones, que sacerdote, que pastor, que maestro, que evangelista, que profeta, y usted siga, que líder espiritual y demás, y todas esas funciones y administraciones y servicios las pone Dios en nosotros, directamente, a través del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Por eso, entre tantas cosas, ahora, en el nuevo pacto, cada uno de nosotros somos los que nos probamos a nosotros mismos cuando vamos a participar de la cena del Señor, de la Eucaristía, de la Santa Cena. Eso nos libera realmente, porque eso a usted y a mí nos pone en evidencia que nuestra relación con Dios no está mediada por ningún hombre ni por ninguna institución humana, como dijo Pablo, sino que va directamente cuando creemos que Jesús es la evidencia de esta nueva relación, que Dios nos ama. Ahora en el nuevo pacto Dios nos ama porque Él decidió amarnos, porque Él es amor. Y en función del amor es que ahora vivimos con Dios. Tremendo. Así que invitación para que usted y yo nos liberemos y nos probemos a nosotros mismos antes de participar de esta ceremonia hermosa y preciosa que nos ayuda a recordar lo que hizo Jesús por nosotros. Con libertad. Eso hace parte del vínculo perfecto entre Dios y nosotros. Ahora la relación es directa. Chao y nos vemos en el cielo.